Buenas a todos, en este video vamos a desarrollar el capítulo número 6 del contenido de Física 4. El capítulo 6 se trata sobre circuitos de corriente directa. Vamos a ver un poco ya entrar en la parte de circuitos y específicamente en la parte de corriente directa. Vamos a estudiar primero uno de los elementos del circuito que estuvimos viendo en el capítulo pasado, que son los resistores. Así como los capacitores, que podríamos asociar en serie o en paralelo para tener una capacitancia equivalente que sea útil para nosotros en nuestro circuito. Así también podemos asociar en serie o en paralelo los resistores, ¿verdad? Como les dije yo en el tema de los capacitores vienen por defecto con un cierto valor, ¿verdad? Con un valor de fábrica, vamos a decirle, un valor comercial de capacitancia. Y así también las resistencias vienen con un valor comercial de resistencia que después nosotros tenemos que combinar, ya sea en serie o en paralelo, para obtener un valor de resistencia que nosotros necesitemos para nuestro circuito, ¿verdad? Entonces vamos a analizar ambos casos, en resistores en serie y resistores en paralelo. Esas son las dos formas de asociar las resistencias. Primero vamos a ver las resistencias en serie. Se tiene de la misma forma el dibujo, ¿verdad? Donde se ven las tres resistencias una seguida de otra, ¿verdad? Acá tenemos tres resistencias. Entre este punto A y el punto B hay una diferencia potencial V. Y se tienen las resistencias diferentes para cada uno de los resistores. Así también como en los capacitores en serie, la diferencia de potencial es distinta cuando están en serie, ¿verdad? Entonces, para cada resistencia en sus extremos vamos a tener un valor de diferencia potencial diferente. Y el total va a ser igual a la suma de cada una de estas diferencias de potencial. Entonces ahí vamos a poder escribir esta ecuación que está acá. Y para cada resistencia se cumple la ley de Ohm. Si aplicamos la ley de Ohm para cada resistencia tenemos esas tres ecuaciones, donde tenemos el valor de V1, V2 y V3. Reemplazamos estas ecuaciones en esta y vamos a tener la siguiente expresión, donde si acá sacamos factor común la intensidad, porque hay que recordar que la intensidad va a recorrer de un punto hasta el otro, y en particular cuando están en serie las resistencias, la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias es igual. Entonces por eso es que podemos sacar factor común la intensidad. Si eso pasamos dividiendo, vamos a tener la resistencia equivalente, que va a ser la diferencia de potencial total dividido la intensidad que circula por el circuito. Y ahí se tiene la ley de Ohm para la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces este sería el valor de la resistencia equivalente ya para n resistencias en serie. Entonces, cuando están en serie lo que se tiene es que la diferencia potencial para cada resistencia es distinta y la suma es igual a la diferencia potencial total. Y la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias es la misma. Y ahí es donde ustedes pueden demostrar esta fórmula que salió ahora igual, así como salió en el primer parcial la fórmula para asociación de en serie y paralelo de los capacitores, esto también puede llegar a salir, ¿verdad? Así que es importante que se aprendan estas deducciones. Y el mismo análisis hacemos también para las resistencias en paralelo. Lo que tenemos es una diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es una diferencia potencial total V. Y si hacemos ese análisis por colores, como yo les había enseñado, la diferencia de potencial para cada uno de los capacitores es la misma. Todas las diferencias de potenciales son azul y verde y azul y verde. Entonces podemos decir que la diferencia potencial es la misma para cada una de las resistencias. En cuanto a la intensidad de corriente que circula en el circuito, esta intensidad de corriente, que es la total, se divide en tres intensidades de corriente, I1, I2 e I3,
pasan por cada una de las resistencias. Se cumple que la suma de estas tres intensidades de corriente es igual a la suma de la intensidad, o sea, a la intensidad de corriente total, perdón. La suma de estas tres intensidades de corriente es igual a la intensidad de corriente total, ¿verdad? Por principio de superposición de energía también, ¿verdad? O principio de conservación, perdón, no es de superposición, de conservación de energía o de conservación de cargas. Entonces tiene que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Y por la ley de Ohm tenemos estas ecuaciones que si reemplazamos en esta ecuación, tenemos esta ecuación que está acá. Si sacamos factor común la diferencia potencial, tenemos esta expresión que se ve acá, donde este sería el valor de la resistencia equivalente. Entonces ahí tenemos el valor de esa resistencia equivalente. Bueno, entonces esas dos son las demostraciones de las fórmulas de asociación de resistores en serie y en paralelo. Vamos a pasar entonces a resolver nuestro primer ejercicio de ejemplo, donde nos dice que para el circuito que se presenta en la figura, los dos medidores son ideales. Esto también es importante, que ya vimos en la clase pasada qué significa que sean ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable, eso también es importante saber. Y el amperímetro da una lectura de 1,25 amperes. Nos pregunta cuál es la lectura de voltímetro y nos pregunta cuál es la FEM E de la batería. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es cuánto mide este voltímetro y cuánto es el valor de esta FEM. Vamos a ver por partes, ¿sí? Vamos a empezar con el ítem A, que nos pregunta cuál es la lectura del voltímetro. Hay que analizar cuáles son los datos que nos da. Nos da por el gráfico los valores de las resistencias que tenemos en el circuito. Y también nos está diciendo un dato no menor, que es la lectura del amperímetro. Esa lectura es de 1,25 amperes. Lo que nos está dando entonces es el valor de la intensidad de corriente que circula por el amperímetro. ¿Sí? Eso es un concepto teórico, ¿verdad?, que se aplica acá, que el amperímetro lo que te da, lo que mide, es la intensidad de corriente que circula a través de él. Entonces quiere decir que si mide 1,25 amperes, por el amperímetro está pasando una intensidad de corriente de 1,25 amperes. Como ese amperímetro se encuentra en serie con esta resistencia de 25 ohm, quiere decir que por esta resistencia también está pasando esa misma intensidad de corriente I, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando? Nos está preguntando cuál es la lectura del voltímetro. Entonces, para saber qué es lo que está leyendo el voltímetro, tenemos que saber, para dar esa respuesta tenemos que saber qué es lo que está leyendo el voltímetro. Y el voltímetro lo que mide es la diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Ok? Entonces lo que nos está pidiendo básicamente es la diferencia potencial que existe en los extremos de esa resistencia de 45 ohm. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es pintar todo, ¿verdad?, para ver qué es lo que está en la misma potencial. Y ahí ver, ¿verdad?, qué es lo que podemos hacer. Vamos a ir pintando todo con colores. Y ahí vamos a ir analizando un poco qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Bueno, acá yo dibujé, o sea, pinté los colores de esta forma, ¿verdad? Y vamos a empezar con esta partecita, que es la parte que nos da de datos, la intensidad de corriente que circula a través de esto, y también nos está dando esta resistencia. Algo muy importante, que yo me equivoqué acá al pintar de esta forma, pero también
nos va a ayudar a entender también esto, es que los medidores son ideales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no afecta su presencia a mi circuito. En el caso del voltímetro, quiere decir que la intensidad de corriente que circula por acá va a venir y va a pasar por la resistencia. Por acá, la intensidad que va a pasar va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso es muy importante saber. La intensidad que pasa por ese voltímetro va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque los medidores son ideales. Entonces ahí mi voltímetro no le afecta al circuito. Ahora, ¿qué pasa con el amperímetro? El amperímetro sí tiene que pasar intensidad. De hecho, pasa una intensidad de 1,25 amperes. ¿Qué es lo que no afecta al voltímetro? A la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre los extremos del amperímetro es igual a 0. ¿Sí? Entonces no es necesario que yo pinte este extremo de amarillo y el otro extremo de rojo. Puedo pintar los dos extremos de rojo. ¿Por qué? Porque es como si fuera que ese amperímetro no está ahí, no está afectando la diferencia de potencial. Es como si fuera que es un conductor. Entonces ahí ya estamos listos para encarar el ejercicio. ¿Verdad? Tenemos como dato el valor de la intensidad de corriente, que en esa zona de 1,25 amperes. Ahora, yo tengo la intensidad de corriente y tengo la resistencia. ¿Qué es lo que yo puedo aplicar por la ley de Ohm? Esta igualdad. Yo tengo el valor de la resistencia y tengo el valor de la intensidad que corre por esa resistencia. Entonces puedo determinar el valor de la diferencia potencial entre los extremos de esa resistencia. Entonces va a ser 1,25 multiplicado por el valor de la resistencia por 25. Eso a mí me sale 31,25 volts. Entonces ese es el valor de la diferencia potencial entre este y este extremo. ¿Sí? Entre el azul y el rojo hay una diferencia de potencial de 31,25 amperes. Lo mismo entre este y este también es esa misma diferencia potencial. ¿Qué quiere decir cuando tenemos una misma diferencia potencial? Que estos dos están en paralelo. Bueno, al estar estos dos en paralelo, podríamos asociar y tener ahí una simplificación de nuestra resistencia, ¿verdad? O sea, de nuestro circuito. Entonces vamos a ir dibujando para que sea más sencillo, para no estar dibujando muchas veces. Vamos a dibujar solamente esta zona que está acá y vamos a ir simplificando esa zona primero. Entonces yo acá tengo una resistencia, después tengo el amperímetro, este es de 25, vamos a hacer zoom. Después acá tengo otra resistencia, estos se conectan acá, después acá, esta resistencia es de 15, después tengo otra resistencia acá, también es una resistencia de 15 ohm, y esta resistencia se conecta a otra resistencia acá, que esta resistencia es de 10 ohm. Bueno, entonces nosotros vimos ya que estos dos están en paralelo. Entonces esto podemos hacer de la siguiente forma: una resistencia equivalente, que vamos a llamarle resistencia equivalente 1, y después vamos a tener estas dos resistencias otra vez, de 10 y de 15. Entonces para determinar esa resistencia equivalente 1, vamos a hacer acá resistencia equivalente 1. ¿Cómo yo determino? Si nos recordamos, cuando están en serie, esta es la fórmula. Cuando están en paralelo, esta es la fórmula. Entonces en este caso dijimos, la diferencia potencial entre estos dos capacitores es la misma. Entonces como la diferencia potencial entre los dos capacitores es la misma, lo que tenemos que hacer es una asociación en paralelo. Entonces a este le voy a poner a la menos 1 para que me quede como la fórmula. Y va a ser entonces 25 a la menos 1 más 15
a la menos 1. Entonces, con eso nosotros lo que vamos a hacer es determinar el valor de la resistencia equivalente. Esto me da un valor de 8 sobre 75. Y para determinar la resistencia equivalente 1, elevo este resultado y ahí obtengo el valor de la resistencia. La resistencia me sale 9,375 ohms. Ya tenemos entonces el valor de esta resistencia equivalente 1. Y ahora podemos simplificar más con estas dos resistencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que esta resistencia y esta resistencia tienen un valor diferente de diferencia potencial. Entonces esto podemos simplificar de esta forma. Resistencia equivalente 1 y esta sería una resistencia equivalente 2, que va a ser asociar en serie la resistencia de 15 ohm y la resistencia de 10 ohm. Entonces va a ser la suma directa debido a que están en serie. Entonces la resistencia equivalente 2 es igual a 25 ohm. Y nuevamente tenemos que la diferencia potencial entre estas dos resistencias es la misma. Como la diferencia potencial es la misma, podemos tener una asociación de resistencias en paralelo. Entonces vamos a determinar el valor de R equivalente 3, que va a ser igual a 1 sobre 9,375 más 1 sobre 25. Entonces ahí R equivalente 3 resulta ser 1 sobre 9,375 más 1 sobre 25. Todo esto elevado a la menos 1 y nos da 6,818 ohm. Entonces ahí nosotros tenemos la simplificación de todo esto que está acá. Estas 4 resistencias nosotros redujimos a una sola resistencia con una resistencia equivalente de 6,81. Entonces esto es como si fuera que viene, tenemos una resistencia acá y se conecta de nuevo así. Y esa resistencia tiene una resistencia de 6,818 ohm. Vamos a dibujar el circuito para que puedan entender mejor. Tenemos la resistencia de 45 que está conectada al voltímetro. Voy a dibujar mejor. Que está conectada al voltímetro. De esta resistencia aparece nuestra resistencia equivalente 3. Esto baja. Tenemos esta resistencia de 35 ohm. Y tenemos nuestra fuente FEM. Entonces, ese circuito que está ahí, que se puede ver acá, pasó a ser este que está acá. Entonces lo que nosotros podemos hacer es trabajar directamente con esto. ¿Por qué? Porque es una resistencia equivalente. Entonces, vamos a ver nuevamente qué es lo que sabemos nosotros de esto. Tenemos esta resistencia equivalente, ¿sí? Pero no tenemos su intensidad que circula a través de él y tampoco tenemos la diferencia potencial. Pero de alguna forma podemos obtener. ¿Cómo podemos obtener? Por las relaciones que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? La diferencia potencial entre estos dos era de 31,25, o sea, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, 31,25. Como estos hicimos en paralelo, tienen la misma diferencia potencial, ¿verdad? Entonces quiere decir que la diferencia potencial entre estos dos puntos, al asociar estos dos, se obtuvo este. Entonces quiere decir que la diferencia potencial entre estos dos puntos
también es de 31,25. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Este agarramos y asociamos en serie y salió este, ¿verdad? Y estos dos están en paralelo, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma diferencia de potencial. Y nosotros ya sabemos la diferencia potencial entre estos dos extremos, que es de 31,25. Entonces la diferencia potencial entre estos dos extremos también es de 31,25. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Entonces resulta ser que la diferencia potencial entre estos dos extremos de nuestra resistencia equivalente 3 es de 31,25 volts. Entonces nosotros tenemos ya la resistencia equivalente y tenemos la diferencia potencial entre estos dos extremos. ¿Qué podemos obtener? Podemos obtener el valor de la intensidad que circula a través de esa resistencia. ¿Cómo? Aplicando la ley de Ohm. Intensidad, vamos a llamarle intensidad prima, R equivalente 3, donde sería esta la intensidad prima. Nosotros queremos el valor de esa intensidad, entonces lo que tenemos que hacer es 31,25 dividido 6,18, 8,18, perdón. 6,818. Entonces acá nosotros obtenemos el valor de esta resistencia, que me sale 4,58 amperes. Es importante saber esas propiedades para poder determinar el valor de la diferencia potencial o de la intensidad, ¿verdad? Saber que cuando estás asociando en paralelo, la diferencia potencial es la misma. Y saber que cuando estás asociando en serie, la intensidad de corriente es la misma, ¿sí? Eso es muy importante saber. Bueno, entonces, una vez que nosotros sabemos esta intensidad de corriente, vemos que todas estas resistencias están en serie. Al resultar que están en serie todas estas resistencias, resulta que la intensidad de corriente que circula a través de ellas es la misma. Entonces, ya tenemos el valor de la resistencia y tenemos el valor de la intensidad que circula a través de ella. Podemos determinar el valor de la diferencia potencial entre sus extremos. Y ese valor es el que está midiendo mi voltímetro. Entonces, V voltímetro le vamos a llamar, va a ser igual a la intensidad prima por 45 ohms, que es la resistencia de 45 ohms, ¿verdad? Entonces acá tenemos que V voltímetro va a ser igual a 4,58 por 45. Esto a mí me resulta un valor de 206 volts. Entonces esta sería la respuesta para ese ítem A. ¿Cuál es el valor que mide el voltímetro ideal? El valor que mide el voltímetro ideal es de 206 volts. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar al ítem B. El ítem B nos pedía cuál es la FEM de la batería. O sea, quiere decir que nos está preguntando cuál es la diferencia potencial que nos está dando esta batería, ¿verdad? ¿Y eso cómo podemos calcular? Tenemos que estas están en serie. Entonces podemos calcular el valor de la resistencia equivalente. Si nosotros calculamos el valor de una resistencia equivalente, lo que vamos a tener va a ser este circuito. Resistencia equivalente 4 la vamos a llamar. Donde esta resistencia equivalente 4 resultó de asociar en serie estas tres resistencias. Bueno, y esta FEM nos está dando el valor de la diferencia potencial entre sus extremos. Quiere decir que también nos está dando la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia 4. Y nosotros conocemos el valor de la intensidad que circula a través de la resistencia 4, que es I'. Entonces tenemos el valor de la intensidad, tenemos el valor de la resistencia, podemos determinar el valor de la diferencia potencial entre sus extremos, que coincidentemente va a ser igual al valor de la FEM. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer.
calcular R equivalente 4. ¿Y cómo va a ser? Va a ser igual a la suma directa porque están asociados en serie. Y R equivalente 3 valía 6,818. Esto a mí me sale un valor de 86,82. Para redondear para arriba. Y finalmente, como les dije, el valor de la diferencia potencial va a ser igual a I' por R equivalente 4. Y esto va a ser igual a la FEM. ¿Por qué? Porque no tiene una resistencia interna apreciable. ¿Sí? Eso también es muy importante. La batería no tiene resistencia interna apreciable. O si no, debería ser considerada esa resistencia interna para determinar ese valor de la FEM. Entonces, como en este caso no tiene una batería interna, una resistencia interna apreciable, se cumple esto, que la diferencia potencial es igual a la FEM. Bueno, entonces calculamos ahí la FEM, que sale la intensidad 4,58 multiplicado por 86,82. Me da un valor de 396,72 volts. Entonces ese sería el valor de la FEM del circuito. Entonces ahí se tiene resuelto el ejercicio. Importante saber determinar qué resistencias están en serie y quiénes están en paralelo. Y también la propiedad, ¿verdad?, de que si están en paralelo se tiene que la diferencia de potenciales son las mismas y la intensidad de corriente que circula a través de los dos son diferentes. Pero cuando están en serie, la intensidad de corriente que circula a través de ellas es la misma. Bueno, así terminamos este ejercicio. Vamos a pasar entonces a ver lo que son las reglas de Kirchhoff. Hasta ahora estuvimos viendo la asociación de resistencia en serie y en paralelo. Así como les dije, hay una técnica que es la que yo utilizo para determinar cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo, que sería la de pintar con distintos colores, o en caso si no tenemos colores, tipo por lo menos hacerle algún tachadito o algo para distinguir cuáles están conectados entre sí. Entonces, con eso podemos distinguir más fácilmente cuáles están en serie y cuáles están en paralelo entre sí. Ahora, cuando ya resulta muy complicado distinguir entre cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo entre sí, lo que hacemos es resolver mediante la aplicación de las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff son una herramienta que nos permite resolver los circuitos de corriente directa de una forma que es armando distintas ecuaciones. Para cada aplicación de la regla de Kirchhoff que apliquemos, que hagamos, mejor dicho, vamos a tener una ecuación. Entonces esto va a consistir en aplicar las reglas de Kirchhoff para obtener un sistema de ecuaciones y luego resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a ver entonces en qué consisten estas reglas de Kirchhoff. Son dos reglas, la regla de los nodos y las reglas de las mallas. La regla de los nodos nos dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0. Para entender esta regla, primero tenemos que entender qué es un nodo. Vamos a ver este dibujito para entender qué es lo que es un nodo. Un nodo, por definición, es aquel en el cual se interceptan 3 o más conductores. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto que una línea negra representa un conductor. Entonces, en este punto, por ejemplo, viene y se interceptan este y este conductor. Entonces, todos los conductores se interceptan en este punto. Como se interceptan más de 2, entonces este punto A es conocido como un nodo. Por este conductor circula una intensidad de corriente I1. Por este conductor circula una intensidad de corriente I2. Y por este circula una intensidad de corriente I3. ¿Sí? Lo que nos dice la regla de los nodos es que todo lo que entra en el nodo
también sale, en otras palabras, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que la suma algebraica, ¿verdad?, de cada una de las intensidades de corriente es igual a 0. ¿Por qué nos está diciendo algebraica? Porque tenemos que tener en cuenta el signo. Yo les había dicho, la intensidad de corriente no tiene signo, pero acá es donde nosotros tenemos que adoptar una convención de signos, ¿verdad? Si yo voy a aplicar la regla de los nodos en este nodo A, lo que tengo que hacer es decir, bueno, las intensidades de corriente que entran al nodo son positivas y las intensidades de corriente que salen del nodo son negativas. Entonces, yo establezco esa convención de signos y es la convención de signos que tengo que respetar, ¿verdad? Esa sería una forma, ¿verdad? Poner I1 más I1 menos I2 menos I3, eso es igual a 0. Otra forma de aplicar la ley de los nodos es, bueno, la suma de todas las corrientes entrantes al nodo es igual a la suma de todas las corrientes salientes del nodo, ¿sí? Entonces eso ustedes determinan cómo aplican la ley de los nodos, a la regla de los nodos, ¿verdad? Eso es lo importante que tienen que entender qué es un nodo, ¿verdad? Básicamente es eso. Ahora la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a aplicar esta ley, ¿sí?, esta regla, y vamos a entender mejor cómo se aplica ahora. Luego está la regla de las mallas, que dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla debe ser igual a 0. Entonces, de nuevo tenemos que entender qué es una malla. Una malla es la parte del circuito que empieza en un nodo y no importa el recorrido que vos hagas, termina en ese mismo nodo. Entonces ahí queda definido una malla. Esto es una malla. Otra malla puede ser esta. Esa es otra malla. Y otra malla puede ser esta. Esa es otra malla. Entonces acá tenemos tres mallas. Esta y esta. Ahí tenemos tres mallas. Entonces lo que nos está diciendo es que la diferencia, la suma algebraica de la diferencia de potenciales de toda la malla es igual a 0, ¿verdad? Entonces la diferencia potencial entre los extremos de esta resistencia más la diferencia potencial entre los extremos de esta resistencia tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nos está diciendo la regla de las mallas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar nuevamente este circuito. Vamos a suponer, ¿verdad?, la situación en la que, como si fuera que nos está dando, y esto es un ejercicio, ¿verdad? Generalmente en los ejercicios le va a aparecer algo como esto, ABCD. Bueno, generalmente los circuitos, o sea, los ejercicios le va a salir algo como esto. Voy a tratar de arreglar un poquito. Le va a salir algo así. Qué sé yo, les va a decir, determinen las intensidades de corriente que circula por cada resistencia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, o si ya sabemos que tenemos que resolver por la ley de Kirchhoff, porque no sabemos si estos están en paralelo, o sea, no podemos decir que estén en paralelo, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff, ¿verdad? La ley de Kirchhoff. Lo primero que tenemos que definir es cuáles puntos son nuestros nodos y cuáles puntos no, ¿verdad? Yo siempre le voy nombrando a cada esquina o a cada punto de unión o a cada cambio de dirección con una letra, ¿verdad? Entonces se nombra de esta forma: A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Le puse nombre a cada esquina y a cada punto de unión de conductores, ¿verdad? De estos puntos A, B, C, D, E y F, yo tengo que determinar cuáles son
nodos. Y son nodos aquellos en los que se juntan más de dos conductores. Acá nosotros tenemos un conductor, tenemos otro conductor y acá tenemos otro conductor. Entonces son tres conductores que se juntan en ese punto. Entonces este punto que está acá es un nodo. Si analizamos el punto A, tenemos este conductor y tenemos este conductor. Entonces no se juntan más de dos, por lo tanto el punto A no es un nodo. Lo mismo pasa con el C, lo mismo pasa con el D. Si vemos el punto E, se juntan tres. Se junta este y este. Son tres nodos, o sea, tres conductores. Ya son más de dos, entonces este punto también es un nodo. Y finalmente el punto F, que tenemos dos conductores, este y este. Como no son más que dos, el punto F no es un nodo. Y nuevamente ahí después ya veo las mallas, ¿verdad? Pero vamos a pasar más adelante a eso. Una vez que tenemos todo definido, ya la numeración o el nombre de cada punto, y también tenemos definido cuál es un nodo y cuál no es un nodo, lo que tenemos que hacer es dibujar la dirección de las intensidades de corriente, ¿verdad? Acá entramos en suposiciones, ¿sí? Yo voy a suponer que mi intensidad de corriente en esta resistencia se va de derecha a izquierda. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque no sé, ¿sí? Es una suposición. Es lo primero que tenemos que hacer, suponer, ¿verdad? Y yo digo que ese sentido es mi intensidad de corriente, ¿verdad? Y yo voy a tomar como ese sentido como positivo. Más adelante, capaz, al resolver el sistema de ecuaciones, me salga que ese valor de intensidad de corriente es negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es hacia la izquierda, sino que es hacia la derecha. Eso es lo único que me quiere decir. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Que mi intensidad de corriente me salga negativa. ¿Por qué? Porque acá yo estoy suponiendo nomás. Estoy suponiendo que se va hacia la izquierda. Bueno, y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque no sabemos nada, ¿verdad? Es algo que hay que suponer. Bueno, después del punto B al punto A va mi intensidad de corriente I1. Después va a ir bajando y esta intensidad también va a ser I1. ¿Por qué? Porque no pasó por un nodo. Si no pasa por un nodo, no cambia el valor de la intensidad. Acá va a pasar por el punto D, no es un nodo. Entonces quiere decir que acá se va a mantener ese valor de intensidad de corriente. Lo que sí que tienen que hacer es ponerle un sentido y respetar ese sentido. O sea, no me vengan a poner ahora este hacia arriba, ¿verdad? Porque no tiene sentido que la intensidad de corriente I1 vaya hacia acá y luego vuelva hacia atrás, ¿verdad? Tomen una dirección y adopten esa misma dirección para toda esa zona que tomaron, ¿verdad? Hasta que llegamos a un nodo, ¿verdad? Llegamos a un nodo, entonces acá en este punto es donde se separa nuestra intensidad de corriente. Yo voy a suponer que acá se va a otra intensidad de corriente, ¿verdad? Esta vamos a llamarle I2. Y acá va a irse otra intensidad de corriente. Voy a suponer que se va hacia arriba. Esta se va a llamar I3. Ahora, si yo I2 pasé por acá, va al punto F, que no es un nodo, tiene que ir hacia acá, subir. Sigue I2. Va al punto C, que no es un nodo, entonces va a seguir siendo I2. Hasta que llegue al nodo B. Y ahí nuevamente ya tenemos ya que este tiene su intensidad, este tiene su intensidad y este conductor también tiene su intensidad. Ahí está completo. Esas son todas las intensidades que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nuestras intensidades de corrientes son las incógnitas. Tenemos tres incógnitas, 1, 2, 3, porque tenemos tres intensidades de corriente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este circuito por medio de las leyes de Kirchhoff? Tenemos que aplicar n-1 veces la ley de los nodos, donde n es el número de nodos. Acá tenemos 1 y 2 nodos. Entonces tenemos que aplicar n-1 veces la ley de los nodos. Tenemos 2 nodos, menos 1 resulta 1. Tenemos que aplicar en un solo nodo la ley de los nodos.
Y vamos a aplicar ya para que se entienda. Y vamos a ver por qué se aplica una sola vez. Vamos a escribir acá arriba el nodo B, ¿verdad? Vamos a hacer entrantes I2 más I3 igual a saliente I1. Si esto escribimos mejor, vamos a tener menos I1 más I2 más I3 igual a 0. Acá abajo voy a escribir la ecuación para el nodo E. Entrante I1 igual a saliente I2 más I3. Volvemos a escribir menos I1 más I2 más I3 igual a 0. Yo apliqué la ley de los nodos en los dos nodos. Me resultó la misma ecuación. Es por eso que siempre tenemos que hacer n-1 veces. Tenemos que aplicar la regla de los nodos. ¿Por qué? Porque si aplicamos n veces, una de esas ecuaciones va a ser linealmente dependiente a la otra. Entonces, si yo tengo mi sistema de ecuaciones, no voy a poder resolver porque esta y esta son linealmente dependientes. No va a tener una resolución mi sistema de ecuaciones porque son linealmente dependientes de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Una de ellas está al pedo, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que se aplica solamente n-1 veces. Entonces ahí tenemos una ecuación y dijimos que tenemos tres incógnitas. Luego de aplicar la ley de los nodos, se aplica la ley de las mallas, ¿sí? Se completa con la regla de las mallas. Tenemos una ecuación, nos faltan dos. Entonces tenemos que aplicar dos veces la regla de las mallas. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a tomar esta malla. 1 ya. Después voy a tomar esta malla, dos ecuaciones. Y ahí ya se termina. Yo ahí no voy a tener, ya tengo tres incógnitas, ya tengo tres ecuaciones. Entonces ya puedo resolver mi sistema de ecuaciones. No vayan a sacar otra vez la ecuación de esta malla. ¿Por qué? Porque va a resultar que la ecuación que saquen de esta malla va a ser igual a la ecuación que salgan de esta malla más la ecuación que saquen de esta malla. Si se fijan, esas dos mallas juntas dan esta. Entonces ya ahí tenés una tercera ecuación que ya es linealmente dependiente de otras dos. No vas a poder resolver tu sistema de ecuaciones. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se aplica la ley de las mallas, ¿verdad? Pero esos son consejos que yo ya les estoy dando. Vayan anotando, ¿verdad? Porque las reglas de Kirchhoff le van a salir sí o sí. Y la mayoría de los circuitos de corriente directa que van a tener que resolver, van a tener que resolver por medio de estas reglas. Entonces es muy importante saber esto. Y esto también es muy importante saber. ¿Por qué? Porque muchas veces les puede llegar a salir un circuito donde les dice resolver con las ecuaciones justas y necesarias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tiene que haber una ecuación que sea linealmente dependiente de otra, ¿sí? Si ustedes necesitan tres ecuaciones porque tienen tres incógnitas, tienen que escribir tres ecuaciones. No vale escribir 6, no vale escribir 5. ¿Por qué? Porque ahí aplican nomás las reglas y no entienden bien el concepto, ¿verdad? Pero bueno, aplican esto y ustedes van a ser capaces de resolver cualquier circuito. Ahora, vamos a ver las convenciones de signo para la regla de las mallas, ¿verdad? ¿Cómo es que se aplica la regla de las mallas? Bueno, vamos a suponer que vamos a tomar esta malla, la malla B, E, F, C y B, ¿verdad? B, E, F, C y B. ¿Por qué se va a llamar así esta malla? Porque nosotros tenemos que adoptar
un sentido de recorrido de la malla. Vamos a recorrer la malla, vamos a partir del punto B, vamos al punto E, vamos al punto F, vamos al punto C y vamos a volver al punto B. Ese es el recorrido que vamos a hacer. Ese es el sentido. Y ese sentido tenemos que respetar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta regla de signos, ¿sí? Para las fuentes FEM, ¿verdad? Vamos a tomar otra malla donde está la FEM para entender también bien. La malla A, D, E, B, A. Vamos a salir de A, vamos a irnos a B, vamos a irnos a E, vamos a irnos a B y vamos a volver a A. Es el recorrido que vamos a hacer. Entonces, nos dice, para las FEM, si el sentido del recorrido va del menos al más, o sea, del palito más corto al palito más largo, como es en este caso, mi recorrido va así, que va del palito más corto al palito más largo. Quiere decir que mi FEM va a entrar en la ecuación con un signo positivo. En el caso de que el recorrido vaya del palito más largo al palito más corto, del potencial mayor al potencial menor, la FEM va a entrar con un signo negativo. Para las resistencias se tiene que, si el recorrido es del sentido contrario al valor de la intensidad, o sea, el sentido de la intensidad, I por R entra con sentido positivo, cosa con el signo positivo. En cambio, si el recorrido tiene el mismo sentido que mi intensidad, I por R entra con un signo negativo. Entonces, si analizamos acá, en esta parte el recorrido va hacia acá, la intensidad de corriente es hacia acá, entonces I1 por R1 va a entrar con signo negativo. A ver, otro caso. En este caso que está acá, bueno, no tenemos una resistencia. Bueno, en todos los casos entra con signo negativo porque en todos los casos la intensidad de corriente tiene el mismo signo, el mismo sentido que el recorrido. Pero en caso contrario tendría signo positivo, ¿ok? Bueno, esas serían las reglas de Kirchhoff. Vamos a entender mejor aplicando en ejercicios. Vamos a resolver entonces este ejercicio para poder fijar mejor estos conocimientos que vimos sobre las reglas de Kirchhoff. Bueno, entonces el ejercicio nos dice: encuentre la FEM 1 y la FEM 2 en el circuito de la figura. Obtenga la diferencia potencial en el punto B en relación al punto A. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, en este caso, aplicar las reglas de Kirchhoff para resolver este circuito, ¿verdad? Vemos que ya nos da los valores de las resistencias. Vemos que tenemos la FEM que tiene un valor de una resistencia interna. Y vemos que también nos da los valores de la intensidad de corriente acá y acá, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que definir primeramente, como les dije, es el nombre de cada punto. Vamos a llamarle este A. Bueno, este ya está A, ¿verdad? Ya está el punto A ahí, el punto B allá. Entonces a este le vamos a llamar C, a este le vamos a llamar D, a este le vamos a llamar E y a este le vamos a llamar F. Entonces tenemos ya definido eso. Vamos a definir ahora cuáles son los puntos que son nodos, ¿sí? El punto C, así como el punto D y el punto E y F, concurren solamente dos conductores. En cambio, el punto A y el punto B concurren tres. Entonces, el punto B y el punto A son nodos. Tenemos un total de 2 nodos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es definir las direcciones de la intensidad de corriente. Vemos ya que acá está definida la intensidad de corriente de C a A. Entonces ya viene definido también, entonces, en este sentido, 1 ampere y en este sentido 1 ampere, respetando ese 1 ampere de dato que nos da el ejercicio.
Después de A al punto E tenemos 2 amperes. Entonces ya queda definido también de E a F 2 amperes y de F a B 2 amperes. No tenemos el valor de la intensidad de corriente que circula a través del punto A al punto B. Ese valor lo vamos a llamar intensidad de corriente 1, por llamarle de alguna forma ahora. Una vez que ya tenemos definido entonces los nombres de los puntos, ya tenemos definidos cuáles son los nodos y qué cantidad de nodos tenemos, y tenemos definido las direcciones de nuestra intensidad de corriente, lo que vamos a hacer es aplicar las reglas de Kirchhoff. Primeramente tenemos que aplicar n-1 veces la regla de los nodos, que sería una vez, porque tenemos dos nodos, una vez la regla de los nodos. Entonces voy a aplicar en el punto A, ¿verdad? En el nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? En el nodo A tenemos algo así. Si hacemos un zoom, tenemos 1 ampere y tenemos 2 ampere de esta forma. Y acá tenemos, este que le colocamos hacia ahí, la intensidad 1. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo que es entrante vamos a tomarle como positivo y lo que es saliente como negativo. Entonces va a ser entrante 1 ampere, saliente 2 ampere, menos y 1. Eso es igual a 0. Entonces ahí yo saco que I1 es igual a 1 menos 2. De eso que yo saco, que I1 es igual a menos 1. Menos 1 ampere es el valor de la intensidad de corriente que circula por acá. Ahora, ¿qué es lo que me está queriendo decir este signo menos que salió acá? Como les había dicho, yo consideré que mi intensidad de corriente va de A a B. Pero como la regla de los nodos me dice, bueno, si va de A a B, entonces es menos 1. Quiere decir que en realidad esta intensidad de corriente, en vez de ir de A a B, va de B a A. Y ese es su valor correcto, el positivo, ¿verdad? Si yo en vez de tomar así, le tomaba de B a A, acá me iba a salir 1 ampere. Me iba a salir el resultado correcto, el resultado positivo, ¿sí? Bueno, en síntesis, si le sale negativo, quiere decir que la intensidad que le sale negativo tienen que dar la vuelta, es hacia el otro lado, ¿sí? En vez del sentido que le pusieron es el sentido contrario. Ahora, yo que les recomiendo, no les recomiendo borrar y dibujar bien. ¿Por qué? Porque ahí van a tener que tener en cuenta que cambiaron nuevamente el signo de su intensidad de corriente. Entonces acá en vez de menos tiene que ser más. Y lo mismo le va a pasar para las reglas de las mallas que van a aplicar posteriormente. Entonces, yo les sugiero, mantengan esta disposición que ustedes pusieron y mantengan utilizando ese signo menos que les salió, ¿verdad? Ahí van a evitarse las equivocaciones con los signos, ¿verdad? Entonces ya aplicamos la regla de los nodos una vez, ya no podemos más aplicar otra vez porque ya vamos a tener la misma ecuación, entonces no nos va a servir para nada. Ahora vamos a aplicar la regla de las mallas y vamos a tomar una de las mallas que le contenga una de las incógnitas que nosotros queremos, ¿verdad? Podemos tomar nosotros esta malla, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener como incógnita esto y como incógnita esto. No nos va a servir todavía esa malla. En tanto, podríamos tomar esta malla. Y al tomar esa malla, vamos a tener solamente una incógnita y vamos a sacar directamente ya el valor de la FEM, ¿verdad? Entonces vamos a hacer malla A, B, D, C, A. Acuérdense que el nombre que yo le voy poniendo es el sentido del recorrido que vamos a ir haciendo. De A vamos a irnos a B, de B vamos a irnos a D, de D vamos a irnos a C y de C vamos a irnos a A, ¿sí?
Ese va a ser el sentido del recorrido que nos va a determinar también después los signos de lo demás, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a ir haciendo. Vamos a partir de A y vamos a irnos a B. En ese camino, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia y tenemos dos resistencias y tenemos una fuente FEM. Entonces, para la resistencia de 4 ohms, vemos que nuestro recorrido va hacia acá, la intensidad de corriente también va hacia acá. Entonces, vamos a poner menos 4 por I1. ¿Sí? Cuando tenía el mismo sentido el recorrido y la intensidad de corriente, entraba con signo menos. Ahora, el siguiente. Esto es una resistencia interna. No importa. ¿Sí? Se aplica de la misma forma. El recorrido va hacia acá, la intensidad de corriente va hacia acá, signo menos. Entonces va a ser menos 1 por I1. Ahora tenemos la FEM. Nuestro recorrido va hacia acá, del mayor potencial al menor potencial. Quiere decir que nuestra fuente FEM, el valor va a entrar con signo negativo, porque vamos del mayor al menor. Y ahí ya terminamos, llegamos al B. Del B al D no hay nada. Del D al C tenemos dos resistencias y una fuente FEM. Entonces vamos a ir colocando. Nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos que el recorrido va hacia acá y la intensidad de corriente también va hacia acá. Entonces va a entrar con signo negativo. Menos 6 por 1 ampere. Para nuestra fuente FEM en este caso, vamos del potencial menor al potencial mayor. Quiere decir que va a entrar con un signo positivo. Más 20 volts. Con nuestra resistencia de 1 ampere, o sea de 1 volt, de 1 ohm, perdón. El recorrido va así, la intensidad de corriente va así, entra con signo menos. Menos 1 por 1. Y después de C a A no hay nada. Llegamos ya a A, podemos cerrar nuestra malla y nuestra ecuación igual a 0. De acá, ¿qué podemos tener? Tenemos menos 5 y 1 menos FEM 1. Y esto sería 20, 14, 13, más 13. Esto es igual a 0. De acá nosotros fácilmente, con el valor de la intensidad de corriente, podemos obtener el valor de la FEM, ¿verdad? Más 13 y este era menos 1. Entonces más 5. Más 18, este pasa al otro lado, cambia de signo. Y la FEM resulta ser de 18 volts. Entonces ahí tenemos ya el valor de la FEM 1. Ahora vamos a ver la FEM 2. Y vamos a tomar otra malla. Vamos a tomar la malla A, B, F, E, A. Es el recorrido que vamos a hacer. De A nos vamos a ir a B. De ahí, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente menos 4 y 1. Menos 1 y 1. Y ahora me voy a ir más rápido ya, porque ya deberían de tener bien claro todos esos conceptos. De B a F nos vamos, ya que me falta la FEM 1. Menos FEM 1. De B a F nos vamos, no hay nada. Vamos a ir de F a E. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que nos vamos de F a B a E. Y el recorrido tiene sentido contrario a la intensidad, entonces va a entrar con signo positivo esto. Más 2 por 2 amperes. Nuestro recorrido llega a la FEM y nos vamos del potencial menor al potencial mayor. Entra con signo positivo. Más FEM 2. Y nuevamente la resistencia va a entrar con signo positivo. 1 por 2 amperes. De A no hay nada, ya llegué a A, entonces cierro mi ecuación. Nuevamente tenemos menos 5 y 1 menos E1 más E2 más 6. Esto igual a 0.
de acá que yo tengo, puedo sacar el valor de la FEM2. Hago y me sale 18 menos 5, 13, menos 6, 7. 7 volts. Ese es el valor de la FEM2. Y ahí ya tienen resuelto el ejercicio. Falta el valor de la diferencia potencial del punto B en relación al punto A. Lo que tienen que hacer ahí es diferencia potencial, ¿okay? Diferencia potencial de B respecto a A. Lo que hay que hacer es de B tenemos que irnos a A. Como si fuera que vamos a aplicar la regla de las mallas. De B nos vamos a A, que vamos a tener. Tenemos la FEM primero, que entra con signo positivo. ¿Por qué? Porque vamos al potencial menor al potencial mayor. Acá yo estoy mirando. Después tenemos la resistencia, que entra también con signo positivo porque mi recorrido va contrario a mi intensidad. 1 por I1. Y lo mismo también con esa resistencia de 4. Esto es igual a 0. Resulta ser, esta es la diferencia potencial de B respecto a A. Esto es igual a. Resulta ser que la diferencia potencial de B respecto a A es igual a 18 menos 5. 13 volts. Esa sería la diferencia potencial de B a A. Bueno, y ahí tienen resuelto el ejercicio. Bueno, entonces, así se aplica la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Muchas veces no van a poder con una ecuación ya resolver directamente el valor, sino que van a tener que armar las tres ecuaciones y después recién resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Por las condiciones que nos daba el ejercicio, se podía resolver así. Pero generalmente se arma un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones es el que se resuelve. Yo les recomiendo tener una calculadora que pueda resolver los sistemas de ecuaciones. Tampoco va a ser un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, ¿verdad? Porque nunca van a terminar en el examen. Pero le va a ahorrar suficiente tiempo para un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Poder tener una calculadora que pueda resolver ese sistema de ecuaciones para no equivocarse con nada algebraico, ¿verdad? Bueno, y hay que tener en cuenta que nosotros usamos estas dos mallas y quiero que hagan ustedes esta malla. Hagan esa malla y después sumen esta ecuación más esta ecuación. Y van a ver que les va a dar la ecuación que saquen de hacer esta malla. Eso es lo más les voy a decir. Entonces, muchas veces nosotros ustedes van a querer decir, bueno, voy a aplicar las reglas de Kirchhoff, todas las que pueda para tener todas las ecuaciones posibles. Van a hacer este nodo, van a hacer este nodo, van a hacer esta malla, van a hacer esta malla, van a hacer esta malla. Van a tener 5 ecuaciones, pero ustedes tienen solamente 3 incógnitas. Tienen 2 ecuaciones que no les sirven para nada. Y van a estar ahí esas 2 ecuaciones que le van a confundir. No van a saber cuál es la que no tienen que usar. Cuál es la que no les sirve para nada. Entonces por eso es que hacemos n-1 nodos y luego completamos con las mallas teniendo en cuenta que si yo junto esas dos mallas, esa malla que resulta va a ser la suma de las dos ecuaciones, ¿verdad? Y así. Bueno, después tenemos otro ejercicio, ejemplo, que por ejemplo salió en un examen, ¿verdad? Indica el sentido de I, ¿verdad?, de esta intensidad de corriente, y en correspondencia con las letras de las resistencias. Está una resistencia A, resistencia B, resistencia C, resistencia D. Indica los sentidos de IA, IB, IC y D, ¿verdad? Estas son las intensidades que pasa por A, intensidad que pasa por B y así. Arbitra el sentido de I, corriente que pasa por la resistencia R, y escribe las ecuaciones que lo resolverían usando solamente las reglas de Kirchhoff. Y acá dice las ecuaciones que lo resolverían. Si ustedes agarran y ponen una ecuación de más
esa ecuación no les va a ayudar a resolver. Entonces por eso es que tienen que escribir las justas y necesarias. Acá nuevamente se nombran todos los puntos, acá le falta nombre, y determinan cuáles son los nodos. Una vez que tienen determinado cuáles son los nodos, le colocan la dirección a las intensidades. Una vez que le colocaron la dirección a las intensidades, ya pueden aplicar la regla de Kirchhoff. Necesitamos 6 ecuaciones. ¿Por qué dice? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 incógnitas, todas las intensidades. Entonces vamos a hacer n-1 nodos de ecuaciones de nodos y luego completamos con las mallas. Tenemos 3, 4 nodos, por eso se hacen 3 ecuaciones de los nodos. Y ecuación de las mallas tenemos que hacer 3. Podemos elegir esta y podemos elegir esta. Y ahí vamos a tener las 3 ecuaciones. Ella va a estar resuelto el ejercicio, ¿verdad? Les dejo esto para que ustedes practiquen, ya les expliqué cómo se resuelve. Bueno, ahora vamos a ver los circuitos RC. Este tipo de circuitos lleva este nombre debido a que nos indica que hay una resistencia y un capacitor. O sea, son circuitos que cuentan con resistencia y capacitor. Esos son circuitos RC. Resistencia y capacitor. Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad?, cuando tenemos este tipo de circuitos? A esa asociación de resistencia y capacitor se le agrega una fuente de energía. Esta fuente de energía lo que hace es que hace que empiece a circular la carga y nos da una diferencia potencial que nos da una intensidad de corriente. Con la presencia de la intensidad de corriente, el capacitor inicialmente, ¿verdad?, antes de conectar nuestro circuito, ¿verdad?, esto por ejemplo está abierto, no está funcionando, no hay una intensidad de corriente que circula atrás de él, nuestro capacitor no tiene carga almacenada dentro de él. Como dijimos, un capacitor es un dispositivo que almacena energía. ¿Cómo? Almacena energía en forma de carga eléctrica. En este caso, cuando el circuito está desconectado, el capacitor no tiene una energía que almacenar, ¿verdad? No almacena energía. Entonces, la carga inicial es 0. Puede ser que el capacitor ya tenga una carga inicial distinta a 0. No hay ningún problema con eso. Igual se aplica esta ecuación que vamos a deducir ahora. Una vez que se conecta nuestra fuente de energía, nos va a dar una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial va a hacer que circule una intensidad de corriente. Una intensidad de corriente I, minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque es una intensidad de corriente variable en el tiempo. Va a ir variando en el tiempo esa intensidad de corriente. ¿Por qué va a variar? Porque está mi capacitor que se va a ir cargando y va a tener un valor de carga que también va a ir variando en el tiempo. A medida que mi intensidad de corriente circule por mi capacitor va a ir almacenando esa energía y se va a ir cargando. Eso es el proceso de carga de un capacitor. El capacitor se va a ir cargando hasta que llegue a su capacidad máxima. Ahí es donde va a tener una carga Q, que es su carga total. Y la intensidad de corriente se va a estabilizar y va a circular una intensidad de corriente I, que vamos a ver qué valor va a tomar, ¿sí? Pero va a llegar a un valor constante. Y vamos a ver cuál es ese valor. Bueno, entonces, para resolver este tipo de circuitos se aplica la regla de las mallas. Empezamos nosotros, entonces vamos a, como acá ya está definido los signos, vamos a tomar que el recorrido es así, ¿verdad? El recorrido va a mover el potencial menor al potencial mayor, la Fe entra con signo positivo. Nuestra resistencia, para nuestra resistencia, la intensidad de corriente tiene el mismo sentido que el recorrido, entra con signo negativo. Y la misma regla aplica para los capacitores. La intensidad de corriente va hacia acá, el recorrido también va hacia acá, entra con signo negativo.
Y la diferencia potencial entre los extremos de un capacitor es la carga sobre la capacitancia. Y eso es igual a 0. A partir de acá vamos a ir nosotros a resolver para determinar el valor de la intensidad a lo largo del tiempo y también para determinar el valor de la carga a lo largo del tiempo. Primero vamos a despejar nosotros la intensidad, ¿sí? Despejamos de esta ecuación la intensidad y nos queda de esta forma. Hay que recordar que la intensidad es igual a la diferencia, o sea, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Eso es el valor de la intensidad. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, vamos a tener el valor de la derivada de la carga con respecto al tiempo, que nos va a dar ahí entonces esta intensidad, ¿verdad? Entonces, sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la intensidad y la intensidad es igual a esta ecuación. Por reciprocidad, ¿verdad? Entonces, estos dos son iguales. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial donde tenemos variables separables. Tenemos la carga, que es una variable, y el tiempo, ¿verdad? Que solamente su diferencial. Separamos esto de tal forma que nos quede de esta forma. Entonces vamos a integrar ambos miembros una vez que ya tenemos las variables separadas. Integramos, ¿verdad? Como les dije inicialmente, en este caso la carga es igual a 0. Por eso acá el límite es de 0 hasta una carga Q, que es una Q para cualquier tiempo, ¿verdad? Si no fuera 0 la carga inicial, entonces acá se cambia ese valor, ¿verdad? Se cambia el valor por la carga total. Y el tiempo, vamos a ir del tiempo 0 hasta un tiempo t, ¿verdad? Que si yo quiero determinar una ecuación que me diga si para un tiempo t igual a 5 minutos, yo tengo una carga Q igual a tanto, ¿verdad? Entonces, por eso es genérico esta t y esta Q, ¿verdad? Bueno, nada, se resuelve la integral de ambos miembros, ¿verdad? Y de acá lo que se hace es que se despeja la carga del logaritmo natural, se pasa ahora a esta expresión y de acá se despeja el valor de la carga, se pasa multiplicando y esto se pasa sumando. Entonces nos queda de esta forma esta ecuación, donde C por E, o sea, la capacitancia por la diferencia de potencial, es igual a la carga total del capacitor. Entonces esta es la carga en función del tiempo del capacitor, ¿sí? Que se está cargando. Se le llama a esta R por C como una constante de tiempo, ¿sí? Que se le representa también como una letra tau. Generalmente les puede decir el circuito RC con una constante del tiempo tanto, ¿verdad? Ahí ya le está dando ya R por C, ¿sí? Bueno, eso para que sepan, ¿verdad? Se les puede mencionar. Ahora nosotros sabemos que la derivada de la carga en función del tiempo es la intensidad. Entonces derivamos esta ecuación en función del tiempo y vamos a tener esta igualdad, ¿verdad? Donde el valor de la intensidad a lo largo del tiempo se representa con esa letra I minúscula y el valor de la intensidad final se representa con esto, ¿verdad? Esa sería esta I mayúscula, ¿verdad? Y si nos fijamos, tenemos ahí que tenemos la letra E elevado a un número negativo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que R por C es 50 y tenemos para un tiempo de 60 segundos, E elevado, le voy a poner un ejemplo, E elevado a la menos 60 sobre 50 me da un valor de 0,3. Ahora vamos a ponerle más tiempo, vamos a ponerle 120 segundos, el doble. E vale 0,09. E elevado a 120 sobre 50. Ese valor es 0,09. Ahora, si yo pongo 180,
Vamos a ponerle 240 luego para que se note más la diferencia. 240, ese valor cae a 0,008. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, este valor va tendiendo a 0. Entonces, para un tiempo infinito, quiere decir que este valor va a ser 0. Y al ser este valor 0, quiere decir que la intensidad de corriente va a ser 0. Y vamos a suponer también, o sea, acá tenemos el mismo término. Vamos a suponer para un tiempo infinito, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que esto es 0. Entonces, ¿qué resulta? Que la carga es igual a la carga total del capacitor. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Si interpretamos, para un tiempo t igual a infinito, el capacitor se carga por completo, ¿sí? Se carga por completo, y cuando mi capacitor está cargado por completo, la intensidad de corriente que circula a través del capacitor es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir estas dos ecuaciones que están acá. El capacitor, cuando está completamente cargado, actúa como un aislante. No circula intensidad de corriente a través de él, ¿sí? Eso es muy importante, un concepto teórico que yo les menciono acá porque es muy importante para resolver ejercicios. ¿Por qué? Porque les puede dar un circuito y les puede decir: todos los capacitores se encuentran totalmente cargados. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Saber que la intensidad que circula por ese capacitor es igual a 0. ¿Ok? Importante ese concepto. Bueno, ahora, eso es cuando un capacitor se está cargando. Ahora, cuando el capacitor se está descargando, se puede demostrar estas dos ecuaciones también de la misma forma, sacándole esta fuente FEM. Y en vez de tener esta ecuación va a ser así, ¿verdad? Va a ser así. Esta va a ser la ecuación que vamos a tener. Se aplican los mismos pasos y se llegan a estas ecuaciones, ¿verdad? Una carga Q y una intensidad I, ¿verdad? Y nuevamente tenemos este término que para un tiempo infinito esto vale 0. O sea que la carga va a valer 0. Que es lo que tiene sentido porque se está descargando el capacitor. En cambio, bueno, también lo mismo. Nuestra intensidad de corriente se hace 0. ¿Por qué? Porque ya circuló por completo toda la... Como la fuente FEM está desconectada, solamente circula corriente porque mi capacitor tiene energía almacenada. Cuando mi capacitor se quede con una carga 0, o sea que se quede sin energía, ya no va más a circular corriente por ahí. Bueno, entonces con esos conceptos vamos a pasar a resolver este ejercicio para terminar, ¿verdad? Nos dice que en el circuito, que se ve acá en esta figura, a los 0,06 segundos de cerrar el conmutador circula una corriente de 2,3 amperes. Calcular la carga inicial del capacitor. O sea, acá nos está diciendo que para un tiempo t igual a 0,06 segundos tenemos una intensidad de corriente I de 2,3 amperes. Eso es cuando se cerró ya el conmutador ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos en una situación de una carga de capacitor. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente FEM. Bueno, para la carga de un capacitor con una carga inicial se aplica ahora esta fórmula, que se puede deducir, ¿verdad? Colocando en vez de 0 un valor de Q sub 0, una Q inicial. Ahí ustedes van a obtener esta ecuación que está acá, que les voy a escribir. C por E más Q inicial menos C por E. Todo esto multiplicado por E a la menos T por la constante, dividido la constante de tiempo. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esta ecuación derivar con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener el valor de nuestra intensidad de corriente. La derivada de la carga con respecto al tiempo nos va a dar el valor nos va a dar la ecuación con respecto al tiempo de la intensidad de corriente, ¿verdad? Y si derivamos esto con respecto al tiempo, nos va a salir así. Esto se va a hacer 0
¿verdad? Pero acá vamos a tener esto. E a la menos t rc. Y esto baja yendo así. Esa es la ecuación de la intensidad con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos como dato que para un tiempo t, 0,06 segundos, tenemos una cierta intensidad, ¿verdad? Entonces, para ese valor de t, para ese valor de intensidad, vamos a sacar nuestro valor de carga inicial. Entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es despejar ese valor de carga inicial. ¿Qué va a ser? La intensidad dividido, bueno, menos RC sobre E menos T sobre RC. Y esto hay que sumarle C por E. Este es el valor de la carga inicial. Si reemplazamos ahí con los valores que tenemos, era la intensidad con un valor de 2,3, R con un valor de 10, C con un valor de 4 por 10 a la menos 3 y el valor de la FEM por un valor de 200 volts, vamos a tener ahí el valor de la carga inicial de nuestro capacitor, que a mí me salió 3876 coulomb. Entonces esta sería la respuesta al ejercicio. Esta es la carga inicial que tenía nuestro capacitor cuando se cerró el conmutador. Bueno, después le dejo otros dos ejercicios que son ya modo examen, que uno es aplicando nuevamente lo de la carga y descarga de capacitores, que es aplicar la fórmula. Importante que sepan la fórmula, porque no van a tener formulario en el examen, ya vieron eso en el primer parcial. Y también tienen otro tema, que es un tema muy interesante, porque nos está diciendo que las corrientes son estacionarias. Al decirnos que las corrientes son estacionarias, nos está queriendo decir que los capacitores están completamente cargados, ¿sí? Y al decirnos que los capacitores están completamente cargados, nos está diciendo que las corrientes que circulan a través de ellos son cero, ¿sí? Entonces, esto por ejemplo es un ejercicio que salió en un examen y esta era la clave. Un circuito que estaba así pasó a ser un circuito que estaba así. Súper sencillo de resolver. Entonces, bueno, acá tienen otro también que te dice que todos los capacitores están descargados al principio y después te dice que mucho tiempo después de que se cerró el interruptor, ¿verdad? Cuando los capacitores están descargados, la corriente pasa por los capacitores, no pasa por la intensidad, por la resistencia. Y cuando los capacitores están completamente cargados, pasa por la resistencia, ¿verdad? Ese mismo concepto nuevamente. Entonces esto yo ya les dejo tan resuelto, pero les recomiendo tratar de resolver por su cuenta. Y luego tienen otro ejercicio también de ejemplo, también propuesto para que puedan resolver ustedes. Este también es de carga y descarga de capacitores. Bueno, con esto entonces cerramos este contenido. Saben que me pueden escribir y consultarme cualquier duda respecto a este tema. Y vamos a estar desarrollando ya en la siguiente clase el capítulo número 7.